Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Derrama tu unción, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, glorifícate, Espíritu Santo. Manifiéstate, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, derrámate, Señor. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre, que tu presencia sea derramada sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, derrámate, Señor. Padre, exaltamos tu nombre para siempre, Jesús. Muévete, Espíritu Santo, muévete, Dios de la gloria. Padre, gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, porque te bendecimos, Señor, porque podemos alabarte, Señor, porque podemos exaltarte, Espíritu Santo. Recibe honra y gloria para siempre, Señor. Recibe honra y gloria, Señor. Padre, tu presencia, Señor, sobre nuestra vida, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Dios, glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, manifiéstate, Dios. Pon tu mano, Espíritu de Dios, y derrámate, Espíritu. Glorifícate, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Dios, ponemos este día delante de ti, Señor, para que tú hagas, Señor. Padre, ponemos este día delante de ti para que tú te manifiestes, Señor. Para que tu gloria y tu honra, Señor, sean derramadas el día de hoy, Señor. Padre, glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, adoramos y exaltamos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Padre, tu misericordia es para siempre, Señor. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, Señor. Padre, porque grande es tu misericordia, Señor. Porque digno eres de ser alabado y exaltado, Señor. Por eso te alabamos, Dios. Por eso nos reunimos, Señor, para exaltar tu nombre, para levantar tu nombre, Dios. Pero aún más, Señor, para declarar al mundo, Señor, que nuestra adoración, Señor, es para ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, entera, Dios, es para ti, Señor. Padre, por eso te alabamos, te bendecimos, Señor. Por eso derramamos, Señor, nuestra vida, Señor, nuestro corazón, Señor, en olor fragante a ti, Señor. Padre, te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, Dios. Padre, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, para que tú hagas, Señor. Padre, para que tu palabra, Señor, sea puesta, Señor, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dios, como te pido, Señor, cada día, Señor, que llego a tu presencia, Señor, Dios, y traigo palabra para tus hijos, Señor. Que seas tú el que hables, que seas tú el que trabajes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, yo vengo exponiéndome delante de ti, Señor. Padre, que yo sea, Señor, la primera persona, Señor, a la que tú le hables, Señor. Que yo sea la primera persona, Señor, a la que tú dirijas, Señor. Que yo sea la primera persona, Señor, a la que tú confrontes, Señor. Dios, para poder hablar a tu pueblo, Señor, una palabra limpia, Señor, una palabra de verdad, Señor. Una palabra, Señor, Dios, que no venga adulterada, Señor, sino que sea una palabra que provenga de tu corazón, Señor. No de mi corazón, de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Padre, manifiéstate, llena, Señor, este tiempo de tu presencia, Señor. Oh Dios, que a través, Señor, de esta transmisión, Señor, tú puedas traer tu palabra, Señor, tú puedas, Señor, llenar, Dios, esas necesidades, Señor, que hay en cada persona, Señor. Dios, que tú puedas llenar, Señor, cada vacío, Dios, que tú puedas responder, Señor, cada pregunta, Señor, que hay en nuestros corazones, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, dirígenos tú, Señor, háblanos tú, Padre. Oh Dios, trata tú con cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, yo solamente estoy en este lugar, Señor, siendo un instrumento de tu gloria, Señor. Siendo un instrumento, Padre, para hablarle a tu pueblo, Señor. Oh Dios, y yo te pido, Señor, que la palabra, Dios, que tú sueltes, que tú desates el día de hoy, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que pueda, Señor, cumplir el propósito por el cual es enviada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido, Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Padre, llénanos de tu gracia, llénanos de tu mover, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Oh Dios, y te pido, Señor. Te pido, Dios, un bálsamo, Dios, sobre cada persona que nos está escuchando en este momento, Señor. Padre, un bálsamo sobre cada uno, Dios. Padre, que cada necesidad, Señor. Padre, que cada soledad, Señor, sea llena por ti, Señor. Padre, que tú llegues a consolar, que tú llegues a confrontar, que tú llegues a bendecir, Señor, que tú seas ese Dios transformador que cada persona necesita, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Padre, llena, Señor, suple cada necesidad, Señor. Oh Dios, Padre, aún ese abrazo, Señor, que algunas personas están necesitando en este momento, Señor. Padre, que puedan sentirte, Señor, que puedan sentirte, Dios, dar ese abrazo que ellos necesitan, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Glorifícate, Espíritu Santo. Manifiéstate, Espíritu de Dios. Paséate por cada casa, Señor, por cada habitación, Señor, en cada lugar donde nos escuchan, Señor. Padre, y aún extiende, Señor, este tiempo, Dios. Padre, que podamos compartir, Señor, Dios, esta palabra para que sea de edificación a muchos, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día. Hermanos, quiero bendecirles el día de hoy y quiero declarar palabra de bendición sobre cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz del Señor esté sobre sus vidas. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema como los que hemos venido hablando, hermanos. Esos temas que son de Dios, esos temas que el Señor me dice, hay que hablarlos, hay que decirlos. Y como decía yo en la oración, hermanos, lo primero que yo le pido al Señor es que Él me hable a mí, que Él pueda llenar lo que yo necesite y que Él pueda confrontarme a mí para poder traer una palabra de bendición a sus vidas. Amén. Y hoy voy a comenzar con la palabra del Señor, tomándome de reseña un cuento que ha venido, la gente lo pasa mucho por internet, pero yo quiero traérselo a ustedes porque yo quiero basarme en este cuento. Dice que una vez estaba una elefanta y estaba una perra, ¿verdad? Una perrita conversando, y en la conversación la elefanta le dice que ella está embarazada y la perra le dice que ella también, que ella va a tener perritos. Cuando pasan los 3 meses, la perra tiene una camada de 6 perritos. Y pasan otros 3 meses y la perra vuelve a quedar embarazada y vuelve a tener perritos. Y así pasó el tiempo, la perrita tuvo varias camadas, tuvo varios perritos. Y un día se topa con la elefanta y le dice, ¿cómo? ¿Tú todavía estás embarazada? Tú me estás mintiendo. Si yo ya he tenido como 6 camadas y tú todavía estás embarazada desde la primera vez que nos vimos, desde la primera vez que yo estaba embarazada. Y la elefanta le dice, sí, pero es que hay una diferencia muy grande. Tú tienes 6 cachorros cada vez que te embarazas. Tus cachorros son regalados o son perdidos en la calle o son dejados en algún albergue y se olvidan de ellos. Hay miles teniendo cachorros
Y tú has tenido muchos cachorros que ya ni siquiera te acuerdas dónde ellos puedan estar hoy. Pero yo, un cachorro pequeñito, yo no voy a tener cualquier cachorro, le dijo la elefanta. Cuando mi cachorro nazca, la tierra va a saber que mi cachorro nació. La tierra va a sentir el golpe cuando él caiga a la tierra, cuando él nazca. Se va a sentir, se va a saber que nació. Cuando él comience a crecer, las personas lo van a ver y va a llamar la atención. No va a ser común y corriente, no va a ser como muchos. Va a ser diferente. La elefanta le decía, quizás mi proceso sea más largo que el tuyo, pero es porque yo no tengo cualquier persona adentro. Yo no tengo cualquier criatura adentro. Lo que yo tengo va a marcar un precedente. Cuando mi cachorrito crezca, va a generar temor, va a generar impacto, va a generar presión. Las personas lo van a ver y van a verlo impresionado, van a verlo hacia arriba, no lo van a ver hacia abajo. Hermanos, el tema de hoy es que tu paso por esta vida deje huella. Que tu paso deje huella. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, y tenemos que ver nuestra vida. Y yo no le voy a hablar a usted del pasado o del presente. Yo le voy a hablar de hoy. Yo le voy a hablar de este día. ¿Qué tú estás haciendo hoy para dejar huella? ¿Qué tú estás haciendo hoy para marcar? ¿Qué huella tú estás dejando? ¿Qué huella tú estás marcando a tu paso? Cuando los perritos pasan, quizás si hay algo mojado deja huella, pero un elefante marca. Un elefante deja su pisada, deja su marca. Un perrito te pasa por encima y ni lo sientes, pero no querrás que un elefante te pase por encima. Igual tenemos que ser nosotros en esta vida, hermanos. Tenemos que hacernos sentir en este momento, hoy, en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo en esta temporada. Podemos ver, y yo quiero hablarle de varios personajes que dejaron huella a través de la historia en la palabra. Podemos ver cómo un David, un rey David, con todo lo que él vivió, con todo lo que él pasó, él dejó una huella. Él fue un adorador. La palabra dice que debemos restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque muchos lo adoraron. Muchos lo adoraron. Pero David dejó huella. David era un adorador. David era un hombre que tocaba el corazón de Dios. David era un hombre que él sabía que por más quebrantado que él estuviera, él sabía llegar al corazón de Dios. Él sabía impactar a Dios. Amén. Podemos ver un Moisés. Un Moisés que tenía ya su futuro ganado. Fue un hombre que nació para morir, un hombre que andaban buscando para matarlo desde niño. Sin embargo, Dios en su misericordia lo guardó en ese momento, en su plan lo guardó. Pero ahí no quedó la historia. Moisés se hubiera quedado callado y él hubiera heredado las bendiciones del faraón. Él hubiera heredado las posiciones del faraón, pero él no era llamado para eso. Y él tomó su posición, y él pagó un precio, y él marcó un precedente, y él sacó al pueblo, y él bendijo al pueblo, y él trabajó con el pueblo. La historia la conocemos. Él dejó huella como un libertador, como un hombre que no tuvo temor de pararse. Podemos ver un José que a pesar de todo lo que vivió, hablábamos la semana pasada, todo lo que él vivió, él se mantuvo en Dios. Él mantuvo su posición correcta en Dios. Él no pecó.
Por más que fue golpeado, por más que fue abandonado, por más que fue traicionado, él dejó huella. Una huella de una persona que si lucha, que si se para en la brecha, que si camina delante de Dios, puede salir adelante. Como cada uno de nosotros, como hemos hablado toda la vida de nosotros. Si tú te esfuerzas, si tú haces, si tú trabajas, y eso está bien, eso es bíblico y eso hay que hacerlo. Pero hermanos, hoy me quiero centrar en una persona de la cual la Biblia no habla mucho. 3 versículos hablan de él en la palabra. Solamente 3 versículos. No hizo mucho. No hizo, quizás usted diga, no hizo nada. Porque la Biblia no habla de sus hazañas, no habla de su trayectoria, no mató gigantes, no se enfrentó, no fue enfrentada a su fe, no tuvo un proceso como el de Job. Él dejó huella solamente por una razón. Y vamos a ir a la palabra en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, esa fue la huella que dejó Enoc. Enoc no hizo grandes cosas a sus ojos y a los míos. Quizás usted diga, ahí terminó la historia de Enoc. ¿Qué puede predicar de Enoc si Enoc no se menciona más en la palabra? Solo se menciona ese momento en su vida y se menciona cuando nació. Es lo único que se menciona de Enoc. Pero hermanos, qué tremendo lo que la palabra nos habla de Enoc. Fue un hombre que caminó con Dios. Nosotros podemos decir, pero es que la palabra dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Por qué? Porque si tú ves a Dios, tú no vas a vivir la vida impía y la vida inconversa y la vida barata que llevamos. Cuando nosotros vemos a Dios, nuestra vida se torna diferente. Enoc no tuvo historia en la Biblia, no tuvo un libro, no tuvo un gran versículo, un gran capítulo. Tuvo 3 versículos solamente. Pero esos 3 versículos encierran todo lo que Dios necesita de sus hijos. Amén. Con solo eso, con solo la vida de Enoc, hermanos. Dice que Enoc caminó con Dios. Enoc fue marcado y Enoc dejó huella como un hombre de fe. Un hombre de fe, ¿por qué? Porque caminó con Dios, porque vivió con Dios. Vamos a ir a la palabra en Génesis 5, del 21 al 24. Amén. Dice la palabra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios desde que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, qué tremendo. Caminó con Dios. ¿Cuál fue la gran huella que Enoc dejó? Caminó con Dios. Y podemos ver que esa honra Dios la está marcando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque dice la palabra
que Enoc fue el padre de Matusalén. Podemos ver cómo Dios le honró teniendo el hijo más longevo de la historia. Nadie ha vivido en la tierra más que Matusalén. Matusalén fue el hombre que ha vivido más y salió de los lomos de Enoc. Fue hijo de Enoc. Pero aún más, dice que podemos ver que en ese tiempo había mucha maldad en la tierra. ¿Y por qué sabemos que había mucha maldad en la tierra? Porque es cuando comienza el Señor con el proceso de restauración de la tierra. Y de el mismo Enoc, por lo que él fue, por lo que él hizo, él marcó una herencia, él dejó una huella. ¿Y qué huella dejó? En su tercera generación. ¿Quién nace en su tercera generación? Nace Noé. Noé, un hombre que fue guardado por Dios porque era un hombre íntegro delante de Dios. Era un hombre que no tenía pecado delante de Dios. Y cuando Dios viene y destruye o saca el hombre de la tierra, salva a Noé, porque en Noé había una esencia, en Noé estaba un remanente de fe, un remanente de integridad, un remanente en el cual Dios podía volver a sanar de alguna manera al ser humano. Y ese remanente, ¿de dónde venía? Venía de Enoc. Y su huella para su segunda y tercera generación. Enoc fue tomado de la tierra porque la maldad en la tierra era mucha, porque la tierra estaba mal, y Dios se complació de que en toda la inmundicia que había en ese momento sobre la tierra, un hombre le siguiera. Un hombre. Nosotros, hermanos, muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué puedo hacer yo en medio de toda la maldad que hay en este momento en la tierra? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué cambio puedo hacer yo? Si los presidentes, si los diputados, si los jerarcas, si las personas que tienen voz y voto sobre Costa Rica no pueden hacer nada y más bien hacen el mal. Bueno, marque un precedente. Deje huellas a su caminar. Dios solamente necesitó un hombre. Y cuando él vio que ese hombre era fiel y que la maldad era mucha, él honró a ese hombre. Él tomó ese hombre y ese hombre ni siquiera vio muerte. Nosotros ahora decimos, bueno, todos somos de la muerte, esta es una fila que nadie se va a quitar, es un destino que nadie se va a quitar. Eso no es cierto, ya fueron dos los que se lo quitaron. Ya fueron dos hermanos que Dios honró. Ahora, nosotros quizás no seamos quitados de esta tierra, arrebatados, si no veamos muerte, aunque puede suceder. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero esto que se está viviendo, si yo me paro en la brecha y yo hago mi parte y yo camino a la par de Dios, Dios me va a guardar. Las personas dicen, y desde el principio, en cierta forma se intimidó a los cristianos diciendo, bueno, ¿qué? Usted ora y a usted no le va a pegar eso. No, bueno, yo soy propenso, pero no, hermanos, parémonos en la brecha, parémonos en fe. No es malo si nos pega, no estamos en pecado si ese virus o cualquier otro virus nos contamina, nos contagia. Pero más que ese virus, tiene que prevalecer nuestra fe en que Dios nos va a guardar y que Dios va a cubrir nuestras vidas. Y que yo voy a caminar a la par de Dios en fe. Yo voy a caminar en fe. La palabra no me dice que Dios me va a guardar
del valle de sombra y de muerte. No, me va a guardar en el paso del valle de sombra y de muerte. Aunque yo pase por el valle de sombra y de muerte, por ahí vamos a pasar. Vamos a pasar por donde está el enemigo. El enemigo nos va a golpear. El enemigo va a querer destruirnos. El enemigo va a querer que nuestra fe caiga. Pero yo tengo que saber que si yo camino con Dios, el panorama es otro. El panorama es diferente. Amén. Yo tengo que aprender eso. Enoc quizás no hizo mucho en la vida. Enoc quizás no marcó un precedente, pero dejó una herencia. Dejó una herencia. Una herencia donde fuimos sanados, parte de la maldición anterior en Noé. El Señor nos rescató, el Señor nos bendijo, hermanos, por Noé. Y fue la fe de Enoc. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué huella estás dejando a tu paso, hermanos? ¿Qué huella tú estás dejando? ¿Qué huellas estamos dejando para que otros caminen y para que otros pisen en firme, para que otros pisen donde deben de pisar? Yo quiero leer Segunda de Timoteo 3, pero yo la voy a leer en una versión, el lenguaje actual, para que ustedes puedan entender, porque ahí vienen palabras vienen limpiando las palabras, digo yo, vienen cubriendo las palabras para no maltratar a nadie. Pero esta palabra, lenguaje actual, habla muy claro. Y muchas veces nosotros decimos y ponemos de pretexto que es que no entendemos las palabras que dice la Biblia. Y es que la Biblia habla palabras muy extrañas. Bueno, yo le voy a leer en un lenguaje actual para que usted pueda entender lo que la palabra dice. Y si usted dudaba de que estamos en los últimos tiempos, mira lo que dice la palabra, que van a ser los últimos tiempos. Amén. Dice la palabra en segunda de Timoteo 3, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que no creerá que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida
y no ha aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran James y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. Pero tú, Timoteo, ahora pon ahí tu nombre. Pero yo, Elizabeth, conozco bien las enseñanzas, la manera de vivir y de pensar. Y sabes cuánto confío en Dios. Y has visto mi paciencia, mi amor, como me han mal... Y has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo esto. Aquí está hablando el apóstol Pablo, pero es una profecía para nosotros. Dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Amén. Esta palabra está bien clarita. Amén. Esta palabra está muy fuerte, pero podemos ver, hermanos, cuáles son las señales del fin. Podemos ver que aquí es como si el apóstol Pablo hubiera nacido de nuevo y estuviera aquí y estuviera viendo lo que estamos viviendo. Amén. Podemos ver que hay personas engañadoras, personas que quieren disfrazar la palabra. Amén. Esto para Dios, esto que usted está viviendo, para Dios no es nuevo. Esto que está pasando no es nuevo para Dios. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que íbamos a vivir esto. Dios ya sabía que íbamos a pasar esta tribulación. Pero Él sabía que es la señal de que este es el fin de los tiempos. Amén. Dios no quiere que seamos grandes, hermanos. Dios quiere que seamos fieles. Dios no quiere que tú seas grande. Dios quiere que tú seas fiel. La perrita tenía mucho orgullo. La perrita estaba llena de orgullo y le dijo a la elefanta, ¿cuántos perritos he tenido y tú solo uno? Muchas veces a nosotros nos han dicho, ¿cuánto he levantado yo? ¿Cuánto pueblo tengo? ¿Cuántas iglesias tengo? ¿Cuántas personas me he ganado? ¿Y dónde están esas personas? No sé, no las volví a ver. Aquella iglesia es que no sé, porque es tanta la gente que yo no puedo hablar con ellos, porque es mucha la gente. Hay ministros hoy en día que hasta puerta trasera tienen para no hablar con el pueblo. Hermanos, Dios no quiere que nosotros tengamos muchas camadas. Dios no quiere que nosotros tengamos tumulto de personas. Dios quiere que cuando nosotros nos paremos en un altar, que cuando nosotros nos paremos en la calle, que cuando nosotros nos paremos en nuestro trabajo, que cuando nosotros nos paremos en la calle donde los vecinos nos ven,
marquemos la diferencia. Seamos ese elefante que marcó la diferencia. Ese elefante que puso un alto y dijo: yo no soy normal, yo no soy corriente. Yo no soy un perrito que anda por la calle y le pueden echar un carro y lo pueden matar. Yo no soy un perrito que le echan un balde de agua, no. Yo marco la diferencia. Quizás tu llamado, quizás lo que Dios te ha ofrecido, quizás lo que Dios te ha dicho ha tardado. Dice Habacuc 2, aunque la visión tardare aún por un tiempo, pero espérala. Si tardare, espérala. Si tu visión, si lo que tú quieres en Dios, si lo que Dios te ha prometido, si lo que Dios te ha hablado ha quedado rezagado delante de otros, recuerda que lo que Dios ha sembrado en ti no es cualquier cosa. El llamado que Dios ha puesto en ti no es cualquier cosa, no es algo que se va a dar y que se va a dar en montones. No, se va a dar para marcar un precedente, para marcar un tiempo, para que cada vez que crece, las personas no lo vean hacia abajo. Un elefante, cuando pasa el tiempo, tú lo tienes que ver hacia arriba. Hacia arriba. Así es tu llamado, hermanos. Si tu llamado está abajo, si tu llamado está ahí y tú tienes hoy un llamado y tú te levantas con fuerza y tú haces algo hoy, pero hasta ahí llegó y ya mañana no lo hiciste, es porque tus camadas no son las correctas. Porque lo que estás dando a luz no es lo correcto. Te duele igual. El tiempo es el mismo. Tienes que esperar. Tienes que pasar un proceso. Pero no es lo que Dios quiere que tú tengas. No es a lo que Dios te llamó. La elefanta dura 2 años para parir. ¿Cuánto has durado tú en tu llamado? ¿Cuánto has durado tú? Yo he conocido personas que dicen: hacer una iglesia es fácil, nada más uno va y les empieza a hablar a las personas y ya las personas se empiezan a reunir y uno hace un grupo. No, eso es una congregación. Yo estoy congregando gente en un lugar. Pero una iglesia, un ministerio, personas que cambien, personas que transformen las vidas, no se hacen de hoy para mañana. Amén. Tú tienes que aprender eso, hermanos. Tú tienes que aprender que Dios no quiere que tú seas grande. Dios quiere que tú seas efectivo. Si tú vas a alcanzar 100 personas mal alcanzadas solamente porque les vas a hablar y llenaste una hoja que nunca llamaste, que nunca les buscaste, que nunca les seguiste. Pero alcancé 100, pero alcancé 200, ¿y dónde están? Dios quiere que tú seas efectivo. Dios quiere que tú empieces a orar por las personas que te rodean. Es que mi relación con Dios es mi relación con Dios y nadie se tiene que meter con mi relación con Dios. No, yo no me estoy metiendo con tu relación con Dios. Te estoy diciendo que tú debes meter tu relación en Dios. En Dios. Vivir para Dios.
Enoc caminó con Dios. No dice que Dios caminó con Enoc, porque si Dios hubiera caminado con Enoc, Dios hubiera ido donde Enoc lo lleva. Pero Enoc caminó con Dios. Donde Dios iba, ahí iba Enoc. Ahí iba. Caminaba con él, respiraba por él. Es tiempo, hermanos, de que nosotros nos paremos. Y no que estas palabras nos motiven por unos días, nos motiven por unas semanas. Es tiempo de que tomemos decisiones radicales. Es tiempo de que digamos, hasta aquí llegó mi sábado, mi año sabático, hasta aquí llegó mi descanso, hasta aquí llegó mis pretextos. Hasta aquí llegó estas personas que dice la palabra, que van a llegar en los últimos tiempos, que nos van a calentar los oídos, que nos van a enseñar palabras bonitas, que nos van a enseñar versículos bonitos. Pero los versículos, la palabra que nos dice a nosotros que debemos de pararnos, que tenemos que dejar de ser vulgares, que tenemos que dejar de hablar malas palabras, palabras corrompidas, palabras de maldición, que debemos de dejar de caminar con gente que lo que hace es ensuciar nuestra vida, ensuciar nuestro oído. Esa palabra, yo casi estoy segura que hay muchos que segunda de Timoteo 3 le han arrancado la página a la Biblia. Porque esa palabra no se habla. Hermana, es que ¿cómo usted va a decir? Ahí en esa palabra, en la versión actual dice que son tontos. Sí, son tontos. Las personas que se dejan manipular para tener una expectativa de Dios errónea y que no lee la palabra y que no entiende lo que Dios le está diciendo en la palabra, y el que no entiende que estos tiempos que estamos viviendo es para que usted camine, para que usted se active. Perdóneme, hermano, pero somos tontos. Es que es para que aquel entienda, es para que aquel doble sus rodillas, es para que el otro aprenda la lección. Pero yo, como hijo, ¿qué estoy haciendo yo como hijo en este momento? ¿Será que si la maldad en esta tierra se pone tan fuerte, más aún de lo que está, Dios podrá sacar su mano del cielo a mí como Enoc y llevarme para el cielo sin que yo vea muerte? Porque soy fiel y soy santo y busco santidad. ¿Será que Dios podrá perdonar la tierra por amor a mí? ¿Será que Dios podrá quitar este virus del mundo por amor a mí? Por amor a mi clamor. No porque soy el hijo lindo de Dios, no. Porque estoy de rodillas, porque estoy clamando, porque la palabra dice que si mi pueblo se humillare, entonces yo vendré y sanaré mi tierra. No dice que si el impío se humillare, eso no dice la palabra. La palabra dice, hermanos, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, entonces yo vendré y sanaré mi tierra. No es culpa del presidente, hermanos. Lo que estamos viviendo hoy no es culpa de los grandes presidentes, no es culpa de los grandes gobiernos, no es culpa de la maldad del mundo. Si mi pueblo se humillare, ¿qué huella estamos dejando nosotros en esta pandemia? ¿Qué huella estamos dejando nosotros en este 2020? El Señor a sus hijos no le prometió que íbamos a vivir lo que estamos viviendo.
El Señor le prometió a sus hijos una bendición doble este año. Y yo necesito ver esa bendición doble este año. En mi vida, sí, en mi vida, pero en mi país, pero en mi mundo, en mi entorno. Ay, ahí están los panderetas ya hablando que tienen la autoridad y que están reprendiendo este virus y el virus se va. Pues demostrémosles que sí, que si nos postramos, este virus se va. Demostrémosles que sí, que la palabra y que este Dios del que nosotros predicamos no es para el impío, es para nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, no es para el impío esta palabra. No es para el impío. Ya dejemos de estar buscando culpables. Ya dejemos de estar buscando la raíz de este mal. Ya dejemos de estar echando culpas a otros para nosotros no pagar la deuda. Yo quiero que a usted le quede en su mente, en su memoria, en su corazón esa palabra. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, no cualquier pueblo, no cualquier pueblo, si se humillare mi pueblo, hermanos, si usted es pueblo de Dios, es tiempo de que entremos en un tiempo de humillación y de clamor a Dios. Es tiempo de que dejemos de criticar a aquella persona que firmó el decreto para que el aborto se hiciera, para que el matrimonio tal y cual se haga. Es tiempo de que nos postremos y que le pidamos al Señor perdón por lo que esta tierra está haciendo. Es tiempo de que le pidamos perdón a Dios porque no nos humillamos antes de que esto pasara. Tomamos el deber cívico de hablar de todo mundo. Tomamos el deber cívico de juzgar a todo mundo. Es que no hicieron y ahora van a ver cómo les va a ir. No, ¿cómo nos va a ir? Porque nos estamos metiendo en el mismo saco. Dice la palabra que el que busca el mal, en el mal perece. Hermanos, tenemos que buscar a marcar una huella. Tenemos que aprender, hermanos, y este tiempo yo pienso que no ha pasado, yo creo que esto no ha pasado porque Dios nos está dando todavía oportunidad de poner una huella en esto. Esto no ha pasado porque Dios está esperando que su pueblo deje su marca, que su pueblo deje ahí su firma. Que nosotros nos podamos levantar. Ya dejemos de pelear si la iglesia se abre, si no se abre, si se cierra, si no se cierra. No, hermanos, postrémonos. Postrémonos. Y abramos la iglesia, la primera iglesia que hay que abrir. Nuestro corazón es la primera iglesia que hay que abrir, que tenemos que pararnos en la brecha.
que tenemos que humillarnos, que tenemos que tomar cualquier convocación que nos hagan, hermanos, que digan vamos a orar, bueno, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a interceder, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer ayuno, vamos a clamar, vamos a pedir perdón, vamos a pararnos donde Dios necesita que nos paremos. Estamos en la misma ruleta rusa de todos. En la misma ruleta. ¿Será que hoy se me pegó el virus? ¿Será que hoy me da? ¿Será que hoy me golpea? ¿Será que si salgo? No, hermanos, y yo no les estoy diciendo y no les estoy predicando que nos tenemos que rebelar contra lo que se está haciendo. Tenemos que cuidarnos y tenemos que ser prudentes. Más que todo, por testimonio. Por testimonio tenemos que cuidarnos. Pero yo digo, bueno, yo salgo a mi trabajo y que Dios me guarde en el trabajo. Pero después de ahí yo no salgo más porque qué susto. No, creamos en Dios, hermanos. Creamos en el Señor. Creamos en el poder de su fuerza. Yo te vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Cómo tú estás marcando el paso por tu vida? Y más aún, ¿cómo tú estás marcando el paso por este 2020? ¿Qué se va a hablar de ti? Las personas dicen en son de vacilón, en son de, no sé, en son de lo que ellos quieran. Yo este 2020 no lo voy a tomar en mi calendario porque este 2020 no lo viví. Que es cuando yo he vivido más este 2020. Cuando me he encontrado más con el Señor. Cuando el Señor me ha confrontado más. Cuando el Señor ha marcado más mi vida. Yo les digo a ustedes, hermanos, si nosotros tuviéramos un centro de reunión espacioso, yo no dudaría en abrirlo. Hay iglesias que lo tienen y simplemente porque las cosas no se hacen como ellos quieren, no se abre. Tenemos que dejarnos ya de chiquilladas, hermanos. Tenemos que dejarnos ya de creer que tenemos la última palabra en nuestras manos. Y tenemos que comenzar a buscar el rostro del Señor. Tenemos que buscar lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que buscar el por qué y el para qué este 2020. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tú querías la doble bendición que el Señor prometió en el 2019 para este 2020, bueno, la vas a encontrar aquí. Aquí donde no se podía vivir, donde casi que es imposible, donde todo el mundo habla de que todos están a un pelo de la muerte, de que ya la pandemia comercial ya está por entrar, ya la pandemia monetaria ya va a empezar a darse. Pero yo tengo que saber que yo voy a marcar. Yo tengo que entender, hermano, que si Dios necesita que yo tome este libro y yo ore y yo diga, Padre, en el nombre de Jesús, el dinero que necesito va a salir de estas páginas, y yo abro estas páginas, el dinero aparece en estas páginas, porque así Dios trajo el maná, porque Dios me va a suplir lo que yo necesito. Dios va a suplir lo que yo tengo que pagar. Dios va a suplir lo que yo tengo para alimentarme. Dios va a suplir. Amén. Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria.
Quizás las arcas de tu país están mal, pero no las arcas de tu Padre. No las arcas de tu Padre. Y Satanás querrá traer golpes, querrá traer desilusión, querrá traer lo que él quiera traer sobre nosotros. Pero tenemos que aprender, hermanos, que mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Amén. Recordemos esa palabra. Yo quiero que usted recuerde esa palabra. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Repítalo, escríbalo ahí. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es derramado. Si se humillare mi pueblo. Declárelo, declárelo. Declare la palabra, hermanos. Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Pero no termina ahí. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, si nosotros somos el pueblo de Dios, Él está hablando de los pecados de nuestra tierra. Amén. Si se humillare mi pueblo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Hermanos, es tiempo. Es tiempo. Dice la palabra que el Señor va a convertir nuestras lágrimas en gozo. Si tú te humillas en tierra y si tú oras y si tú lloras, tus lágrimas van a caer a tierra y esas lágrimas van a convertir tu tierra en gozo, porque el Señor está bendiciendo la tierra de quien postrado le adore. ¿Dónde está tu grano de arena? ¿Dónde está tu mover en este tiempo? Hermanos, es tiempo ya. Es tiempo ya y yo no me quiero ir hasta que yo no pueda sentir que esta palabra usted la está entendiendo. Esto no es problema del gobierno, esto no es problema de los impíos, esto no es problema de lo mal que está haciendo el mundo. El mundo tiene pecado, el mundo está lleno de pecado. Las personas sin Cristo son pecadoras, las personas sin Cristo no tienen revelación de la palabra. Esto ellos lo están viviendo como una enfermedad más. Esto ellos lo están viviendo como una pandemia más. Esto ellos lo están viviendo como una maldición más. Ellos no tienen revelación de la palabra. Esta palabra de Segunda de Crónicas 7:14 es para usted y es para mí. No es para el impío. Es para nosotros. Es para que nosotros nos movamos y digamos, ya no puedo estar más escondido.
Alguien me dijo, usted no puede ser tan ofensiva diciendo que nosotros somos cobardes al quedarnos en la casa. Yo no le estoy diciendo que usted es cobarde si usted se cuida en su casa y si usted guarda la cuarentena que se le pide. Estoy diciendo que somos cobardes y no nos paramos en la brecha y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y no nos paramos como tenemos que pararnos. Y no tomamos segunda de Crónicas 7:14 para nosotros, para entender. Nos sentamos a leer palabra como dice segunda de Timoteo. Palabra para poder echarle a otros. Palabra para poder culpar a otros. Palabra para poder dañar a otros. Pero no tomamos palabra para poder bendecir a otros. No tomamos palabra para poder orar y decir, Señor, yo pongo delante de ti esta persona y esta que conozco en la congregación, que no sé hoy cómo está, no sé si tiene trabajo, no sé si está contagiada con el virus, no sé si está viviendo esto o aquello, Señor, yo la pongo delante de ti. Yo no te estoy diciendo si no puedes tomar un saco de alimento y llevárselo. Si no puedes, no lo hagas. Pero trae la memoria. Trae la memoria para orar. Trae la memoria para pedirle al Señor misericordia por ella. Trae la memoria para pedirle al Señor misericordia por esa persona. Hay personas. Yo tengo días de no saber de ellos. Yo oro por ellos, yo declaro palabra, yo estoy ungiéndolo, yo estoy pidiéndole al Señor. Y yo sé que el Señor está trabajando, yo sé que el Señor está haciendo, yo sé que el Señor está obrando. Porque a mí me dice la palabra que ella no vuelve vacía. Pero hermanos, esto que estamos viviendo hoy se ha alargado tanto porque el pueblo de Dios no ha tomado la posición que debe de tomar. Porque los hijos de Dios no se han parado en la brecha como deben de pararse. Perdón, como debemos de pararnos. No nos hemos confrontado nosotros mismos. No hemos tomado decisiones. No le hemos dicho, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios, envíame. Señor, aquí estoy. En pie de guerra. Estoy orando, estoy clamando, estoy pidiendo misericordia. No misericordia, Señor, que esto pase ya, no. Señor, que se cumpla el plan por el cual todo esto comenzó. No el plan satánico, no el plan demoníaco. El plan de Dios, porque nada se mueve si Dios no lo permite. Y si Dios permitió que esto se diera, hermanos, es porque necesita sanar la palabra de segunda de Timoteo 3 para venir y llevarnos en gloria. Porque con esta condición de Timoteo no nos va a llevar en gloria. Él necesita que nosotros nos podamos parar y podamos restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Cómo se restaura ese tabernáculo? En oración, en postración, en ayuno. No solamente, no, pero es que yo ayer oré. No, pero es que aquel día yo, no es aquel día, es hoy. Es 24 horas. Que su vida esté postrada delante del Señor. Tal vez no literalmente 24 horas, pero usted está cocinando y que en su mente se mueva la palabra de Cristo, que usted esté limpiando y ponga una radio con adoración, empiece a adorar al Señor, empiece a hablar al Señor. Pasa la escoba y usted dice, Señor, yo limpio toda inmundicia de este mundo.
cuando está lavando su ropa, declare, Señor, yo así lavo, yo declaro que así, Señor, tú lavas, Señor, toda maldición, toda mentira del infierno. Que sus palabras, que usted sude presencia del Señor, que usted sude palabra. Que usted declare palabra del Señor. Uy, es que me enfermé, ¿será que tengo? No, la gripe se está dando, ¿por qué? Porque se están dando las lluvias. Yo he estado muy engripadilla, pero es lo normal. Es porque estoy viva. Pero tengo que seguir, porque es lo que Dios necesita. Si yo hoy me detengo porque, la voz casi no me sale, el otro jueves voy a estar totalmente ronca, porque así lo necesita Satanás. Pero yo no me voy a callar. Hermanos, busquen palabra. El hermano Ronnie Chávez está haciendo moveres de adoración, moveres de sanidad por la tierra, moveres para pedir perdón, para ayunos, para oraciones. Hermanos, metámonos en el fluir, metámonos en el río. Metámonos en lo que el Señor nos está dando. Absorbamos la palabra. Absorbamos la palabra, no nos quedemos atrás. Les hablo del hermano Ronnie Chávez porque de ahí nosotros venimos, nuestro ministerio viene de ahí, yo fui formada ahí, tenemos la cobertura de ese lugar y yo puedo dar testimonio de lo que Él está haciendo. Hay palabra del Señor, Él es nuestro Padre espiritual. Él ha pagado un precio y ahora Él está trabajando en esto. Y tenemos que aprender a estar unidos, no a hablar, no a atacar, no a golpear. Puedo hablar de Él porque tengo testimonio de lo que Él está haciendo. No voy a hablar de otros porque no me interesa lo malo que puedan estar haciendo. No es mi problema. Mi problema es la congregación que el Señor me ha dado. Mi deber es usted que me está escuchando. Despiértese, hermanos. Despiértese. Ya no es tiempo, dice 2 Timoteo, no es tiempo de un evangelio barato. No es tiempo de un evangelio barato. Cuando esto comenzó, podíamos hablar de que Jehová es mi pastor, que nada nos faltará. Podíamos hablar de que el que habita al abrigo del Altísimo, sí, vamos a traer cobertura, vamos a traer protección, vamos a traer cuidado, pero ya tenemos que pararnos como varón valiente, le dijo el Señor a Job, cíñete como varón valiente. Ahora ya tomamos estos meses para reclamarle a Dios. Ya tomamos estos meses para orar y llorar. Ahora entramos en el tiempo de ceñirnos como varones valientes, como guerreras valientes. Ahora nos vamos a parar en pie de guerra. Y vamos a tomar tiempos de ayuno, vamos a tomar tiempos de adoración, vamos a tomar tiempos de oración. Vamos a tomar tiempos con Dios, tiempos de valor, tiempos de calidad, hermano. Yo no le estoy hablando que me voy a orar 5 minutos en mi cama mientras me da sueño. Estoy hablando de que si tú te levantas de madrugada y no puedes dormir, es porque Dios te está diciendo, necesitas orar, necesitas clamar, te necesito de rodillas. Si tú te levantas y sientes hambre, dile, Señor, te voy a ofrendar esto que siento, te voy a ofrendar mi vida, voy a postrarme
y voy a darte un ayuno. Dios no te está pidiendo un ayuno de 40 días. Dios te está pidiendo un ayuno de mediodía. Un tiempo con Él. Por eso estás en tu casa. Déjame decirte, muchos están en la casa porque Dios necesita ese tiempo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Y el Señor me dice ahora que les diga, ¿recuerdas cuando tú decías, si no estuviera trabajando, yo tendría tiempo de ayunar? Si no estuviera en mi trabajo, yo tuviera tiempo de postrarme delante del Señor. Si los chiquillos no tuvieran que ir a la escuela, yo tuviera tiempo de aprender la palabra. Bueno, es tu tiempo ahora. Es tu tiempo, estás en casa, estamos en casa. Conseguirás trabajo cuando cumplas tu cuota de bendecir a Dios. Cuando tú puedas tener un tiempo de calidad con Dios. Yo les comentaba en el discipulado ayer a las personas que estuvieron en el discipulado el martes, cómo nosotros podemos entender cosas que no entendíamos, pero con el pasar del tiempo las entendemos. Nosotros tuvimos un tiempo que mi hermana, ella ha trabajado mucho desde muy jovencita, y un día ella se quebró su pierna. Y no lo entendíamos y nosotros, pero Dios, comenzando el año, era el 1 de enero, ella se quebró su pierna. Sin embargo, en esos días, ella tuvo el tiempo de estar con mi papá, de ver películas con mi papá, de sentarse a desayunar con mi papá, de conversar con mi papá. Tuvo tiempo que años no había hecho. Compartió con mi papá ese tiempo. Y no lo entendíamos, ella no lo entendía, porque ella no estaba trabajando. Pero el 10 de enero, mi papá partió con el Señor. Y ella pudo vivir ese tiempo que no había vivido en años con mi papá. Ella pudo vivirlo. Ella pudo disfrutarlo. Eso está pasando con muchos hoy. ¿Por qué no estás trabajando? Porque tu papá necesita que tú pases tiempo de calidad con él. Porque tu papá necesita que tú te postres y que tú dependas de él. Que tú entiendas que no dependes de un trabajo. Que tú entiendas que no depende del trabajo de tu esposo, del trabajo de tu esposa o de lo que tú hagas. Dios necesita que tú entiendas que dependes del tiempo de calidad que tú puedas vivir con Él. De eso tú dependes. Dependes de Dios. Dependemos de Dios, dependemos de su gracia, dependemos de sus manos. Yo cada día que me levanto, yo le digo, Señor, gracias, porque hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y aún Él añade. Aún Él añade. Él nos bendice, Él nos sorprende, hermanos. Sorprende grandemente. Grandemente Él nos sorprende. Yo pasaría aquí toda la noche dándole a usted testimonios que hemos vivido durante estos 5 meses solamente aquí en mi familia. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Pero Dios necesita hoy que tú pongas ese sello en este mundo. Que tú pongas su huella en este mundo. Que tú marques este mundo como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios necesita que tú no seas uno más del montón. Incrédulos hay muchos. Enfermos espirituales más. Cristianos secos y fríos hay un montón.
Dios necesita que tú seas diferente hoy. Dios necesita que tú marques hoy la diferencia en esto que se está viviendo. Y yo estoy segura, hermanos, que cuando su pueblo se humille, todo esto se va. Todo esto se acaba. Todo esto se termina cuando su pueblo deje su marca. Cuando su pueblo deje su sello. Cuando su pueblo haga sentir quién es su Dios. David nunca llegó y vio al gigante y dijo, pero ¿qué es este gigante que nos está ofendiendo? ¿Quién es? No, ¿quién es este incircunciso que está ofendiendo al Dios vivo, al ejército del Dios vivo? Tú tienes que entender que este incircunciso no se le puede llamar gigante. Si tú buscas en la palabra, David nunca dijo este gigante. David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no vale nada, que viene a tratar mal al ejército del Dios vivo? Ahora tú párate y tú dile, ¿quién es ese incircunciso que viene a golpear al ejército del Dios vivo? Pues no, aquí estoy yo. He aprendido, he tenido que aprender a la brava. A David el papá nunca lo tomó y le dio una espada y le dijo, esto se hace así. Él aprendió a la brava. Él aprendió con osos, él aprendió en la calle. ¿Cómo has aprendido tú? Bueno, a la brava. Ahora luchemos a la brava. ¿Quién es este incircunciso que va a venir a atemorizar al pueblo del Dios vivo? Amén, hermanos. Termino con esa palabra. Ningún gigante. Ningún gigante. Gigante el que pelea con nosotros. Gigante el que pagó el precio por nosotros. Gigante el que nos levanta día a día. Hermanos, yo quiero bendecir su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y los que van a escuchar esta palabra, Señor, ya grabada, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, no pierda su esencia, Señor. Así pasen los años, Señor. Que esta palabra que tú diste hoy no pierda su esencia, Señor, sino que pueda ser una palabra de confrontamiento, Padre. Una palabra, Señor, de ubicación, Señor, una palabra de restauración, Señor, una palabra de guía, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo ahora te pido, Señor, que tú levantes, Señor, un pueblo valiente, que tú levantes un pueblo aguerrido, Señor, que tú levantes un pueblo que diga, ya no más voy a escuchar chismes de personas que quieran venir a destruir mi vida, a destruir mi fe, a confrontarme con un pasado que ya no existe. Padre, yo ahora declaro, Señor, un pueblo, Señor, no grande en extremo, sino esos 300 de Gedeón, Señor, esos 300 que tú ocupabas, que no fueran valientes, pero que fueran aguerridos, que no fueran valientes, Señor, pero que no fueran personas en la brecha porque ellos son, por lo que ellos pueden hacer, sino esas personas que se pararon allí sabiendo que tú eras su Dios y que tú ibas adelante y que tú ibas guerreando. Padre, ahora, Señor, yo te pido, Señor, que tú tripliques, Señor, la fe, que tú tripliques, Señor, que tú traigas al 100 por 1, Señor, esa valentía, esa fuerza, Señor. Padre, pero más que todo, Dios, yo te pido, Dios, que tú traigas un corazón como el de Enoc, Señor. Padre, que ellos aprendan y que ellos anhelen caminar contigo día a día, Señor. Que la mayor
meta, Señor, que el mayor deseo, Señor, sea caminar contigo día a día, Padre. Oh Dios, y que tú les respaldes porque son tus amigos, Dios. Que tú les respaldes, Señor, porque tienen un corazón igual al tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, levanta tu pueblo, levanta, Señor Dios, en las filas, Señor. Ponnos, Señor, a trabajar para ti, Señor. Levántanos en adoración, Señor. Levántanos en bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a cada uno, Señor, de estos siervos y de estas siervas, guerreros y guerreras del Señor que están hoy escuchando la palabra, Padre. Yo te pido que tú les levantes, Señor, que tú pongas vallados, Señor, alrededor de ellos, Dios, que ninguna plaga toque sus moradas, Señor, sino que tú les levantes, Señor, en salud, en bendición, Señor, que tú sanes sus pecados, Señor, Padre, porque ellos se postran delante de ti, Señor, Padre, que sea un pueblo que se postra delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Yo les bendigo, Padre, yo declaro palabras, Señor, y declaro, Señor, ángeles, Señor, cubriendo sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, les bendigo. Declaro sobre ustedes la paz del Señor, declaro el propósito de Dios y que esta palabra no vuelva vacía a sus vidas, sino que pueda ser rema en sus corazones. Amén. Les bendigo. Declaro palabra, los espero próximamente. Vamos a estar haciendo enlaces de oración, de ayuno, de vigilias. Vamos a comenzar a caminar delante del Señor. Amén. Vamos a postrarnos y a pedirle al Señor que Él sane nuestra tierra. Amén. Bendiciones, hermanos.